Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Porque los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué... Alguien que me permite aquí, porque acabo de levantar esa una unción para el camino. Más. Mire, Dios. Dios va a dar una sanidad en ti esta noche, en tu vientre. Padre de la ley, Dios va a sanar esta mujer esta noche. Espíritu Santo, ella va a sentir un fuego subiendo ahí. Ella no va a poder recibir, el poder de Dios está tocando ahora, ahí va el poder de Dios. Espíritu Santo, toca la masa. Ahí va. Yo decía, yo sentía como un frío
decía que sea esto, y ese hombre llegó y me puso la mano en la cabeza. Y le decía, ¿qué cara que va a tomar mi? No conocía algo y me ponía maduro. De repente estaba en el suelo. Y digo, lo que pasa es que no me duele. Pero ahora como si ya te dije, ven, no te caigas por allá, chica. Yo te lo digo, hermano, cuando uno escucha la voz de Dios, Dios no transforma. Nosotros somos la criatura. Hermano, nosotros con nuestra fuerza no podemos cambiar. Lo único que puede hacer es un pueblo de Jesús. Yo te voy a decir algo. Y tu madre dice mentira. Donde tú has estado, Dios ha estado tratando contigo. ¿Verdad que sí? Y tú has estado en una fiesta, oh Dios mío, me está invitando el Señor. Y el Señor te decía, y tú pensabas que era un pensamiento, y el Señor te decía, si yo vengo en este momento, tú estás en cuánta condición que tú te quedas. ¿Verdad que sí? Y estabas con un grupo de amigos. ¿Eso es mentira o es verdad? Ay. Y ese grupo de amigos te han venido diciendo, no te vayas a otro día para la iglesia, hombre. ¿Verdad que sí? ¿O eso es mentira? Entonces me decir que son dominicanos. Y esa gente ha estado como un acoso, ¿en qué sentido? De recordar para ir a muchos lugares, muchos sitios. Y te dicen que tú eres su amigo, que tú eres una chana chévere. ¿Verdad que sí? Y hay un grupo de jóvenes que siempre te viven llamando, te viven pendientes de ti. Pero no son ellos, el enemigo ha puesto un grupo de personas usando poder para mantenerte en un encierro. Porque Él sabe que si tú te levantas en el nombre del Señor, tú ya serás. Ahora vamos a pedir al Espíritu Santo que si Él no esta palabra, que la toque. Que si Dios la habla de ella, yo la voy a tocar. Para que no quede duda de que Dios está tratando con ellos. Y de que no van a resistir lo que yo puedo sobre ella que no la deja. Porque tiene un llamado a predicar la palabra. No, poder de Dios. Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Porque los muertos están apagados, los vivos están encendidos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres?